Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él nos recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia cada yo Él me otorgó y perdón que dio. Descargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. En él, declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. La enfermedad no respeta clase social, raza, religión, y cuando llega a la vida de un ser humano, ni el mucho dinero que pueda tener, muchas veces no puede curar, no puede sanar dichas enfermedades. Con respecto a las enfermedades, hay ciertas cosas que debemos considerar delante de Dios. Número 1, las enfermedades están relacionadas con el pecado. Antes que el hombre pecara, no había enfermedad en él y jamás se enfermó. El hombre conoció las enfermedades únicamente después que pecó. En un sentido general, podemos afirmar que las enfermedades, al igual que la muerte, provienen del pecado. Fue por medio de la caída del hombre que tanto el pecado como la muerte vinieron al mundo. Tal como la muerte vino a la humanidad,
por medio del pecado, también las enfermedades vinieron a la humanidad por medio del pecado. Si bien nosotros no cometimos personalmente el pecado de Adán, de todos modos, la humanidad está identificada por completo con Adán. La muerte llegó a todos debido al pecado que Adán cometió. Donde hay pecado, hay muerte. Y entre el pecado y la muerte hay algo que se llama enfermedad. En términos generales, esta es la causa de las enfermedades. Sin embargo, hay dos motivos distintos por los cuales un hombre se enferma. Una clase de enfermedad tiene su origen en el pecado, mientras que la otra clase de enfermedad no es el resultado del pecado. Algunas enfermedades no son motivadas por el pecado. Debemos separar estas dos clases de enfermedades. Ciertamente no habría enfermedades si no existiera el pecado. Así como no existiera la muerte si no existiera el pecado. Las enfermedades no existieran si en este mundo no existiera la muerte. Pues juntamente con el pecado viene la muerte y con la muerte vienen las enfermedades. Las enfermedades de muchos individuos son causadas por el pecado. Pero en el caso de otras personas, sus enfermedades no son causadas por el pecado. Tenemos que comprender la relación que existe entre las enfermedades y el pecado, tanto en lo que concierne a las personas individualmente como en lo que respecta a la humanidad en general. Algunas enfermedades son causadas por los pecados que el hombre comete en contra de Dios. En el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico, en Deuteronomio, encontramos que Dios protegía a los israelitas y los libraba de las enfermedades siempre que ellos le obedecían y aceptaban su manera de proceder. Se sujetaban a su ley y se abstenían de pecar. Con esto Dios nos muestra expresamente que algunas enfermedades se originan en la desobediencia y en el pecado. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar algunos que cayeron enfermos al pecar. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 4 al 5, Pablo nos relata el juicio que dio a aquel que pecó, a fin de que fuese entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto demuestra claramente que las enfermedades proceden de los pecados. Si el pecado no es muy serio, acarrea enfermedades, pero si un pecado es grave, resulta en muerte. Segunda de Corintios 7, 9, 10 nos muestra que Pablo deseaba que las enfermedades no produjeran muerte, sino arrepentimiento. Por lo que cuando aquella persona se arrepintió con un arrepentimiento que es sin remordimiento, Pablo afirmó que se debía perdonar a dicha persona. Esto está en 2 de Corintios capítulo 2, verso del 6 al 7. En 1 de Corintios vemos que no fue su vida, sino la carne de tal persona la que fue entregada a Satanás. Entregar la carne de alguien a Satanás para destrucción significa permitir que una enfermedad le sobrevenga. No es hacer que éste muera,
Obviamente, esto demuestra que tal persona se enfermó a causa de su pecado. Pablo dijo que algunos en la iglesia en Corintios comieron del pan de la mesa del Señor y vivieron y bebieron de su copa sin discernir el cuerpo. Como resultado de ello se debilitaron y se enfermaron e incluso algunos murieron. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Evidentemente, la razón de sus enfermedades radicaba en su desobediencia al Señor. En la palabra podemos encontrar suficientes evidencias que nos muestran que muchas enfermedades tienen su origen en el pecado. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las enfermedades sobrevengan por causa de algún pecado. Sin embargo, lo primero que uno debe verificar al enfermarse es si ha pecado en contra de Dios o no. Muchas personas les pueden afirmar que la razón por la que cayeron enfermas se debió a que pecaron contra Dios. Entre aquellos hermanos y hermanas que a veces vemos, a veces conocemos personalmente, podríamos nombrar muchas personas y que podemos comprobar que ellos están enfermos y que la razón de sus enfermedades es que van descubriendo que muchas de ellas tenían sus raíces en pecado. Que ellos habían cometido algunos pecados, que habían desobedecido al Señor en ciertas áreas, mientras que otros habían guardado su palabra y en circunstancias específicas optaron por lo incorrecto. Y cuando descubren su pecado y lo confiesan, su enfermedad se desvanece. Muchos hermanos y hermanas han experimentado esto. Muchos han experimentado semejanzas en cuanto a las enfermedades. En el momento que se identifican la razón de dichas enfermedades, estas se desvanecen. Esto es algo que la ciencia médica no puede explicar. Quizás las enfermedades mismas no tengan su origen en el pecado. Sin embargo, al igual que la muerte, con frecuencia resulta evidente que las enfermedades de una persona se deban al pecado. Pero hay un punto específico en la Biblia donde dice que en Isaías que Él llevó nuestros pecados en un sentido absoluto, pero llevó nuestra dolencia en un sentido limitado. Sin embargo, tenemos que hacer una distinción. Dios perdona nuestros pecados de una manera totalmente diferente de la manera en que sana nuestras dolencias. Él trata con nuestros pecados de una manera distinta de cómo lo hace con nuestras enfermedades. El Señor Jesús llevó sobre sí nuestros pecados cuando fue crucificado. ¿Queda algún pecado que Él no haya perdonado? No, la obra realizada por Dios es absoluta. La obra que se llevó a cabo en la cruz está completa. Y es tan completa que el pecado ha sido completamente quitado. Juan 1:29. Mientras el Señor Jesús estaba en la tierra, Él llevó nuestras enfermedades y tomó nuestras debilidades. Pero aun cuando Él llevó nuestras dolencias, no las quitó por completo. Él tomó nuestras debilidades, pero no las erradicó a todas. Incluso Pablo dijo, porque
cuando soy débil, entonces soy poderoso. Segunda de Corintios 12:10. Por supuesto, Pablo no dijo, cuando peco, entonces soy santificado. El pecado ha sido total y absolutamente quitado, pero las enfermedades no han sido total y absolutamente erradicadas. La redención que el Señor efectuó se encarga de nuestras enfermedades de una manera distinta de cómo actúa con respecto a nuestros pecados. El pecado es quitado de una manera absoluta, mientras que las enfermedades son quitadas en una manera limitada. Timoteo seguía teniendo un estómago delicado. Él era un siervo del Señor y a pesar de ello, el Señor permitió que tal debilidad permaneciera en su carne. La salvación y la redención solucionaron completamente la cuestión del pecado, pero las enfermedades no fueron quitadas por completo. Hay ciertos grupos que piensan que la obra del Señor únicamente se encarga de los pecados y no de las enfermedades. Hay otros que piensan que el Señor erradica las enfermedades tan exhaustivamente como lo hace con los pecados. Ninguna de estas posturas es la nuestra. La Biblia nos muestra claramente que la obra que el Señor realizó se encarga tanto de los pecados como de las enfermedades. Al encargarse de los pecados, Él lo hace en términos absolutos y definitivos, mientras que al encargarse de las enfermedades lo hace dentro de ciertos límites. Y tenemos que darnos cuenta de que el Señor ha tomado medidas con respecto al pecado en términos absolutos. Él ha resuelto todos los problemas concernientes al pecado. El Cordero de Dios llevó los pecados de todos los hombres. Su sangre ha quitado el pecado de toda la humanidad. El problema del pecado ha sido completamente resuelto, pero las enfermedades todavía están presentes entre los hijos de Dios. Podríamos considerar este asunto desde otro ángulo. Los hijos de Dios no deberían padecer tantas enfermedades, puesto que el Señor Jesús llevó nuestras dolencias. El Señor Jesús le dio mucha importancia al asunto de la sanidad mientras estuvo sobre esta tierra. Y si bien su cruz no tomó todas nuestras enfermedades, ciertamente la sanidad es uno de los aspectos de su obra. Isaías 53. En Isaías 53 se cumple en Mateo 8, no en Mateo 27. Es decir, se cumplió antes del Gólgota. Él no comenzó a llevar nuestras enfermedades en Gólgota. Antes bien, llevó sobre sí nuestras enfermedades mientras estaba en la tierra y antes de ir a Gólgota. Cuando llevó nuestras enfermedades, no lo hizo en términos absolutos, tal como lo hizo al llevar nuestros pecados. Todos debemos tener esto bien claro. Procurar la sanidad cuando esté enfermo. Existen muchas razones por las cuales un creyente se enferma. Y me temo que muchos han perdido la oportunidad de ser sanados debido a que ignoran que el Señor, como parte de su obra, llevó sobre sí nuestras dolencias. Permítame decirles algo más al respecto. A menos que estén tan seguros como lo estuvo Pablo, quien después de orar 3 veces se dio cuenta de que su enfermedad tenía el propósito de perfeccionarlos. Ustedes deben de procurar su sanidad.
Pablo oró y solo la tercera vez que oró estuvo claro al respecto. El Señor le mostró que su debilidad era necesaria. Pero la gracia del Señor era suficiente para que Pablo, cuya debilidad tenía como propósito manifestar y magnificar el poder de Dios, Pablo entonces aceptó su debilidad. Si una persona no tiene la seguridad de que Dios desea que sus debilidades y enfermedades persistan, debe buscar por todos los medios su sanidad. Debe pedirle al Señor con toda confianza que lleve sus debilidades y enfermedades. Los hijos de Dios no viven en este mundo para sufrir enfermedades, sino para glorificar a Dios. Una dolencia es buena si glorifica a Dios, pero muchas enfermedades quizás no glorifican a Dios. Ustedes deben aprender a confiar en Él. Tienen que darse cuenta de que el Señor Jesús, como nuestro Salvador, carga sobre sí nuestras enfermedades. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y podemos suplicarle que nos sane y podemos poner todas nuestras enfermedades en sus manos. Pero el creyente tiene que tener la actitud con respecto a las enfermedades. Primero, él debe descubrir, el creyente descubre la causa de esa enfermedad. Un creyente debe primero acudir al Señor a fin de descubrir cuál es la causa de su enfermedad. No debe procurar apresuradamente su sanidad en cuanto se enferma. Considere el proceso por el cual está atravesando. Cuando padece alguna dolencia, tiene que ir descubriendo qué está pasando. Siempre que la persona, que el creyente se enferme, lo primero que tiene que hacer es descubrir la causa de la enfermedad. Pablo estaba claro con respecto a su propia dolencia. Este es un buen ejemplo para nosotros. Dios quiere que estemos claros con respecto a la causa de nuestra dolencia. Tenemos que preguntarnos si hemos desobedecido al Señor o no. Que si hemos pecado, que si hemos defraudado a alguien, que si hemos actuado en contra de algunas leyes naturales, si hemos sido descuidados en algún asunto. ¿Se ha hecho esa pregunta? Con frecuencia, al ofender ciertas leyes naturales, ofendemos a Dios, porque estas leyes son leyes creadas y dispuestas por Dios. Porque Dios en su soberanía rige el universo por medio de estas leyes naturales. Siempre hay una razón para las dolencias. Segundo, el creyente no debe buscar ansiosamente a un médico, aunque el médico puede ayudar. Muchas personas temen morirse apenas se enferman. Al enfermarse buscan de inmediato un médico y esperan su sanidad con todo afán. Esta no es la actitud propia de un creyente. Antes bien, él primero debe averiguar cuál es la causa de su enfermedad. Muchos hermanos y hermanas carecen por completo de paciencia. Lo primero que hacen cuando están enfermos es procurar su sanidad. Se apresuran a buscar un médico temiendo perder sus vidas, las que son tan preciosas para ellos. Por un lado, ellos
oran como si confiaran en que Dios habrá de sanarlos. Por otro lado se apresuran a visitar al médico pidiendo medicinas e inyecciones. Están llenos de temor y estiman sobremanera sus propias vidas. Esto nos muestra claramente que ellos están completamente obsesionados consigo mismos. En tiempos normales, ellos viven centrados en ellos mismos. Y cuando se enferman, entonces se tornan aún más egocéntricos. Es imposible que una persona que se preocupa mucho por sí misma durante tiempos ordinarios vaya a ser liberada de su yo cuando traiga alguna enfermedad. Aquellos que están centrados en sí mismos durante tiempos ordinarios ciertamente procuran ansiosamente ser sanados en cuanto contraen alguna enfermedad. Pero uno debe de resolver primero cualquier conflicto que tenga delante de Dios. Les puedo garantizar que tales afanes acerca de las dolencias son vanos. Ser sanado no es tan simple cuando se trata de una persona que pertenece a Dios. Aun si ella se sana, podría contraer nuevamente la misma enfermedad. Además, otras enfermedades podrían aquejarla. Uno tiene que resolver primero cualquier conflicto que tenga con Dios antes de poder resolver los problemas que afectan su cuerpo. Los problemas que afectan al cuerpo, los problemas del cuerpo no se podrán resolver si delante de Dios no se resuelve el conflicto pendiente. Uno tiene que indagar primero delante de Dios acerca de la causa de la enfermedad y solo entonces procurar ser sanado. Tenemos que aprender la lección que acompaña la enfermedad. Incluso en el caso de una persona de una enfermedad severa e inesperada, no puede ignorar esta lección si nos relacionamos con Dios de esta manera. Cuando nos relacionamos con el Señor, Él intervendrá, Él librará nuestras tribulaciones, nuestros dolores. Pero con frecuencia descubrimos que estamos enfermos debido a que hemos pecado o hemos cometido algunos errores. Tenemos que hacer una confesión delante del Señor y pedir su perdón. Solo entonces podemos esperar ser sanados. A medida que vamos avanzando un poco más en las cosas de Dios, quizás nos demos cuenta que la causa no solamente radica en el pecado, sino que también ocurren ataques satánicos. Algunas veces las enfermedades pueden estar relacionadas con la disciplina de Dios. Él nos disciplina a fin de que seamos santificados en un grado mayor y seamos más sensibles y obedientes a Él. Puede haber muchos motivos para nuestras enfermedades y tenemos que examinar cada uno de ellos delante del Señor. A medida que consideramos tales motivos, uno por uno descubrimos la verdadera causa de las enfermedades. Algunas veces Dios permite que seamos socorridos por medio de la medicina u otros medios naturales, pero otras veces
Quizá Dios no quiere que seamos ayudados por los médicos. Él puede sanarnos en un instante. Debemos de aprender a poner los ojos en Dios, porque Él es nuestro sanador. Tenemos que darnos cuenta que la sanidad siempre en manos de Dios, que siempre está en manos de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios, porque Él es nuestro sanador. En el Antiguo Testamento se nos da uno de los nombres de Dios, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Este nombre de Dios es un verbo hebreo y es un nombre muy especial. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, en Jehová, aquel que nos sana. Él siempre tratará a sus hijos con mucha gracia. Como dice Santiago, llamar a los ancianos de la iglesia para ungir y orar. Cuando alguien está enfermo, lo primero que tiene que hacer es descubrir la causa de la enfermedad. Una vez que dicha causa es descubierta, hay varias cosas que puede hacer. Una de ellas es pedir a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan. De hecho, esta es la única exhortación que aparece en la Biblia para los creyentes que están enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Cuando una persona está enferma y ha tenido tratos con el Señor con respecto a tal enfermedad, una de las cosas que puede hacer es llamar a los ancianos de la iglesia para que le unjan. Esto significa que permite que la unción que proviene de la cabeza fluya hacia él como un miembro del cuerpo. Dado que forma parte del cuerpo, pide que la unción fluya desde la cabeza hacia él, es decir, hacia uno de los miembros. Algunas enfermedades desaparecen en cuanto la vida comienza a fluir en la persona. Así pues, los ancianos ungen a un miembro del cuerpo con el propósito de hacerlo partícipe de la unción que proviene de la cabeza. Algunas veces es posible que la persona se haya apartado de la protección que le brinda el cuerpo y haya dejado de participar de la circulación que es propia del cuerpo debido a su desobediencia, su pecado o alguna otra cosa. Cuando esta persona llama a los ancianos de la iglesia, manifiesta su deseo de ser partícipe nuevamente de la circulación del cuerpo, solicita ser posicionada nuevamente en el cuerpo de Cristo y participar del fluir de la vida divina. En cuanto un miembro del cuerpo de Cristo comete algún error con respecto a su posición como miembro, la vida del cuerpo deja de fluir en este miembro, porque la unción restaura dicho fluir. Esta es la razón por la cual se llama a los ancianos de la iglesia. Los ancianos representan a la iglesia y representan al cuerpo en una localidad. Ellos ungen con aceite en representación del cuerpo y hacen que la unción proveniente de la cabeza sea recibida nuevamente por el miembro que estaba obstruido.
Nuestra experiencia nos dice que esta clase de unción incluso puede sanar a quien se encuentre gravemente enfermo. Nosotros mismos hemos sido testigos de la frecuente y pronta intervención de Dios ante situaciones que son humanamente imposibles, porque tenemos un Dios poderoso. Cuando esto sucede, la persona es sanada. Así que te invito a que puedas recibir del Señor, a que puedas esta mañana orar al Señor. Si estás apartado, si estás enfermo, es tiempo de que puedas ser restaurado por el Señor. Si estás esta mañana agotado, afligido, esta palabra es para ti. Si estás apartado del cuerpo, llama a los ancianos de la iglesia. Así que el Señor puede obrar directamente a tu vida, a tu corazón. Y que puedas esta mañana ser ministrado por el Señor. Deja que Él pueda fluir en tu vida. Dile: Señor, aquí estoy. No sé si la causa de esta enfermedad es el pecado, Señor. Si he faltado a ti, Señor, si te he ofendido, si he pecado contra ti, perdóname. Restaura mi vida, Señor. Restaura mi ser. Sé que tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Solo en ti mi confianza está. Solo en ti. Solo